En el mundo de la riqueza extrema hay ricos y luego están los ricos de Dubái. La ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos tiene fama de extravagante y lo es por una buena razón. Las personas extremadamente ricas que residen allí y sus hijos muy mimados llevan el dinero en efectivo a extremos muy diferentes al de cualquier otro lugar de la tierra. Desde camellos de 2 millones de dólares hasta autos deportivos bañados en oro e incluso zoológicos personales. Veamos cómo gastan su dinero los chicos más ricos de Dubái. Para un forastero, Dubái es un lugar bastante increíble. Puedes obtener lingotes de oro en las máquinas expendedoras, la policía conduce superautos y puedes pedir helicópteros Ubers. Hay lujo y extravagancia en todo momento, incluso sus Starbucks se ven así. A simple vista queda bastante claro de inmediato que estas personas tienen efectivo y no tienen miedo a gastarlo. Desde que se descubrió el petróleo allí en 1966, Dubái ha evolucionado rápidamente de esto a esto, atrayendo dinero de los turistas, el comercio y los inmigrantes adinerados. Luego de haberse convertido en un destino privilegiado para los súper ricos, la ciudad se ha adaptado para satisfacer todos sus gustos caros, y para aquellos que pueden permitirse el lujo de vivir allí, y sus hijos en particular, es un paraíso de lujo, marcas de diseñadores y experiencias salvajes. Si vas a hablar sobre los chicos ricos de Dubái, no hay mejor lugar para comenzar que con la familia real. La casa de Al Maktoum, la actual familia real, ha estado a cargo de Dubái durante casi 200 años. La naturaleza de su gobierno significa que están al cargo del petróleo, el comercio y casi todo lo demás, y en consecuencia tienen acceso a enormes cantidades de dinero. En general, la riqueza combinada de la familia real de Dubái se ha estimado en alrededor de 18.000 millones de dólares, lo que explica algunas de las increíbles demostraciones de su riqueza aquí. En la cabeza de la familia real está el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ha gobernado Dubái desde 2006 y actúa como vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. No es reacio a mostrar el dinero en efectivo de vez en cuando, como lo hizo con Dubái, el yate con el nombre apropiado que compró en 2001 para que él y sus hijos lo usen en su tiempo libre. Su construcción costó casi 400 millones de dólares y con más de 150 metros de largo fue el yate más grande del mundo entre 2006 y 2009. El yate tiene una plataforma de aterrizaje para helicópteros, un comedor con capacidad para 90 invitados, una piscina de 9 metros y mucho más, distribuidos en 8 cubiertas. Con espacio para 88 miembros de la tripulación y 115 invitados, este barco, para decirlo sin rodeos, probablemente sea más agradable que todas las casas de tu vecindario juntas. No te lo tomes demasiado a pecho, después de todo pertenece a la realeza de Dubái. Pero además de su superyate, el jeque Mohammed parece preocuparse más por los negocios, el desarrollo de la ciudad y la política que por las extravagantes demostraciones de riqueza. Son sus 30 hijos los que realmente tienden a derrochar públicamente el dinero de la familia. El más famoso de los hijos de Mohammed y quizás el niño más rico y famoso de todo Dubái se conoce como Fazza. Como príncipe heredero de Dubái, su nombre completo es Jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pero este no es tan atractivo, así que usa el nombre Fazza en línea. Fazza es también su seudónimo, con el que ha publicado innumerables poemas patrióticos sobre Dubái. Como príncipe heredero tiene un poder considerable en la ciudad, pero sus deberes no le impiden compartir los aspectos emocionantes de su estilo de vida en línea. Publica la mayor de sus actividades de gente rica, como explorar el mundo, volar helicópteros, posar con animales de propiedad privada y montar tablas de surf con chorro a propulsión en Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores. Pero hace mucho más que publicar en Instagram. Es el presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái y del Consejo de Deportes de Dubái, entre otras responsabilidades, aunque es el aspecto deportivo lo que atrae la mayor parte de la atención del público. Las carreras de camellos son uno de los deportes más importantes de Dubái y Fazza es un gran fan. Para demostrar exactamente cuán fanático es, una vez pagó 2.7 millones de dólares solo por un camello. Esto puede parecer mucho para pagar por un camello, y tal vez lo sea, pero recientemente ganó un concurso de belleza de camellos contra otros 17.000 concursantes de camellos. El propietario original del camello ganador dividió un premio de 2 millones de dólares con los dos propietarios de camellos subcampeones, además del dinero que Fazza le pagó por el camello. Con tanto dinero pasando por manos en estos concursos de camellos, eso puede explicar el precio en el que se derrochó Fazza. ¿Pero valió la pena o no? Cuando tienes una fortuna familiar de proporciones de príncipe de Dubái, ¿puedes hacer cosas así? Pero a Fazza no solo le gustan los camellos, también monta a caballo y es bastante bueno en eso. Ganó medallas de oro en los Juegos Ecuestres Mundiales All Tech Fay en 2012 y 2014, pero cuando no está con los innumerables caballos que posee y monta, Fazza viaja con estilo. Posee una flota de carros anfibios, un puñado de tanques que cuestan $500.000 cada uno, un Lamborghini Veneno Roadster, un McLaren P1, un Ferrari LaFerrari, un Bugatti Veyron Grand Sport VTs, y la lista continúa.
A pesar de su enorme flota de vehículos, Fatse y su padre no se oponen a los viajes ocasionales en transporte público. Al menos, eso es si estas fotos tomadas en el metro de Londres en 2016 son algo por lo que pasar. Ahora para las mujeres que miran, sé que Fatse suena como el chico perfecto. Es un príncipe, es increíblemente rico, está tonificado, escribe poesía y es dueño de lo que podría ser el camello más hermoso del mundo. Pero ya está con alguien. En el 2019 se casó con su prima, la yequesa Shaika bin Zayed bin Thani Al Maktoum. Las megaestrellas de Oriente Medio, Alam y Majid, cantaron en su boda. Si vives fuera del Medio Oriente probablemente no sepas quiénes son esos cantantes, pero créeme, son algo importante. Otro de los hijos del jeque Mohammed, Mansur bin Mohammed Al Maktoum, le gustan más los deportes extremos que los autos y camellos. Sus redes sociales están constantemente llenas de actividades como montar en buggy por las dunas, bucear, hacer snowboard, disparar enormes armas y usar energéticamente mochilas propulsoras de agua de alta tecnología. Pero cuando no está haciendo algo que requiera un casco, lo puedes encontrar en el código 8. El código 8 no es una oscura ley de Dubái sobre dónde se puede colocar máquinas expendedoras de lingotes de oro. Es el nombre del yate de 50 metros de largo de Mansur. Requiere una tripulación de 10 personas para operar y cuesta 15 millones de dólares. Claro, no son exactamente los 400 millones de dólares que costó el yate de su papá, pero estoy seguro de que funciona. Con un estilo de vida tan emocionante y lujoso, no es sorprendente que celebridades como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el futbolista Cristiano Ronaldo y el rapero Drake quisieran pasar el rato con él. Con un yate como ese tampoco rechazaría la invitación. Otro atleta de la familia es Maitha bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, una de las hijas del Sheikh Mohammed. Entre muchos otros éxitos en su carrera de artes marciales, ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu profesional de Abu Dhabi en 2015. Actualmente sus esfuerzos físicos y gastos se centran más en el polo y la equitación en general. Con los recursos, las conexiones y por supuesto el dinero a su disposición, ayudó a establecer el equipo de polo de los Emiratos Árabes Unidos, por el que ahora compite a nivel internacional. Porque cuando eres parte de la familia real de Dubái, no hay límite para la cantidad de deportes que puedes practicar y financiar durante tu vida. Karate, listo. Taekwondo, estuve allí. ¿Hice eso? ¿Polo? Misión en curso. Sin embargo, no todas las hijas del jeque Mohammed son una fuente de orgullo paternal tan sencilla como Maitha. Latifa bin Mohammed Al Maktoum, la segunda hija del gobernante de Dubái, ha tenido una vida un poco más problemática. Solía gastar gran parte de su tiempo libre y dinero haciendo paracaidismo y windwalking, lo que se ganó la reputación de ser una temeraria. Pero todos los adornos de una existencia rica y emocionante no fueron suficientes para mantener a Latifa a la luz de las acusaciones de encarcelamiento y abuso que hizo contra su padre. Con su estilo de vida público de deportes extremos aparentemente ocultando un aspecto más oscuro de la vida real privada, intentó escapar en 2018, saliendo de Dubái en una moto acuática un yate de la propiedad de un ex agente secreto francés. Parece que incluso los intentos de fuga de esta familia real son lujosos. Cuando su intento de fuga falló, la enviaron de regreso a Dubái, y lamentablemente rara vez se la ve en público hoy en día. La hermana de Latifa, Shamsa Al Maktoum, también intentó escapar de la familia mientras estaba de vacaciones en el Reino Unido en el año 2000. Al igual que Latifa, su fuga no duró mucho. Pronto la llevaron de regreso a Dubái en un jet privado y no se las ha visto en público desde entonces. Esto, junto con la historia de Latifa, sugiere que no todo es tan perfecto para la familia real de Dubái, a pesar de lo que pueda sugerir los opulentos estilos de vida públicos de sus hermanos. Si alguna vez hubo una situación más apropiada para la frase "problemas en el paraíso", todavía no la he visto. Pero dejando de lado los problemas familiares, la familia real de Dubái no solo está interesada en ampliar su riqueza y colección de autos y barcos, también canalizan grandes cantidades de su riqueza hacia la expansión de Dubái. En 2001 la familia apoyó a proporcionar fondos para la fundación de construcción de 3 islas artificiales, Isla Deira, Las Palmas Jumeirah y Jebel Ali, conocidas juntas como las Islas Palm. Así es, la familia real de Dubái es tan rica que no solo está comprando islas, está haciendo las suyas desde cero. Sin embargo, las extravagantes islas, hogar de algunos de los hoteles más lujosos del mundo, podrían tener problemas en el futuro. Los satélites altímetros láser de la NASA han medido que la palma Jumeirah se hunde a una velocidad de 5.08 milímetros por año, destacando algunos puntos cuestionables sobre la calidad de su construcción. Dicho esto, estoy seguro de que la familia Al Maktoum puede encontrar una forma de mantener las islas con montones de dinero o diamantes antes de que se hundan por completo. Pero no todos los super ricos de Dubái están relacionados con el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Rashid Saoud Belhassa, por ejemplo, es un adolescente no perteneciente a la realeza que vive una vida de lujo que coincide y a veces supera a los niños reales. Rashid es el hijo de Saif Ahmed Belhassa, quien ganó miles de millones en la construcción y no se avergüenza de darle a su hijo las cosas que quiere. Rashid, más conocido en línea como Money Cakes, tiene un zoológico privado, lo que debería darte una buena idea inicial de lo lujoso que es su estilo de vida.
Los primates, los grandes felinos y las jirafas de Rashid han recibido visitas de personas como Jackie Chan y Mariah Carey, a quienes nombró chimpancé y tigre respectivamente como agradecimiento por su visita. Pero no son solo los gatos exóticos en la vida de Rashid los que ronronean, su colección de autos también lo hace. Posee un Ferrari F12 Berlinetta de $260,000, con una envoltura de cuerpo entero estampado de Louis Vuitton y Supreme. Cuando compró el auto en 2017 ni siquiera tenía la edad suficiente para conducirlo, por lo que estuvo sentado y luciendo genial por un tiempo. También tiene este Cadillac Escalade con temática de Yeezy, ¿por qué no? Si el nombre Money Kicks no lo delató ya, este niño también disfruta de los zapatos. Su colección de zapatos vale más de $1 millón, e incluso tiene una suite hecha a medida con su apodo estampado en la parte de atrás para guardarlos. Aparte del dinero que le proporciona su padre rico, Rashid también gana una cantidad considerable de dinero detrás de su presencia en línea. Tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram y más de 2.5 suscriptores en YouTube. Su canal de YouTube presenta una variedad de videos, desde él comprando en joyerías ultra premium hasta él relajándose en yates e intercambiando autos deportivos con sus amigos igualmente ricos. Incluso hay 1 o 2 videos musicales donde canta sobre el rico estilo de vida de Dubái. Estamos hablando de todo un programa de variedades, pero ¿quién le va a decir a un niño tan rico que se ajusta a un estilo de video? Mientras tanto, su cuenta de Instagram está llena de fotos de él con celebridades como Cardi B, DJ Khaled y A$AP Rocky. Y por supuesto un suministro interminable de fotos de Rashid viviéndolo de todas las formas imaginables. Sin embargo, no recomiendo mirar su Instagram por mucho tiempo. Pronto te hará desear que tu padre también fuera un magnate de los negocios en Dubái. Dalal Al-Dub es otra residente de Dubái que se ha hecho famosa gracias a la combinación de ser rica y tener una conexión a internet. Es conocida por sus tutoriales y blogs de maquillaje y estilo de ropa que comparte con sus 2.8 millones de seguidores en Instagram. A juzgar por sus publicaciones, dudo que alguna vez la hayan fotografiado con algo que no haya sido creado por un diseñador. Hace alarde de sus costosas prendas como parte de un estilo de vida muy glamuroso que regularmente implica viajar por todo el mundo, generalmente acompañada por un fotógrafo profesional y un elegante par de ruedas. Parece una vida bastante dulce, pero ¿te gustaría la compensación de tener que lucir constantemente perfecto, junto con la presión de capturar cada momento para tu perfil de Instagram? Déjame saber lo que piensas en los comentarios debajo. Nuestra siguiente niña rica, Iman López, nació en Madrid, España, pero pasa la mayor parte de su tiempo viviendo en Dubái como otra influencer localmente rica. Iman pasa parte de su tiempo como diseñadora de moda, pero sobre todo es conocida por ser espléndida y escandalosamente rica. Claramente es una fanática del centro comercial de Dubái, donde, si gastas suficiente dinero, puedes conseguir a un portero que te siga y te lleve las maletas, hasta tu deportivo. Cuando no está comprando en Dubái, puedes encontrarla posando con pieles y vestidos de diseñador, con jets privados y autos lujosos, o en una alfombra roja en eventos de moda. Es una vida difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Nuestro próximo ciudadano más rico de Dubái es Mansour bin Jaab, un magnate inmobiliario que puede ser la única persona en el mundo que posee una pipa de agua hecha con una AK-47 pintado de oro. Cuando no está ocupado fumando en jets privados, puedes encontrarlo compitiendo con autos de rally profesionalmente. También es bastante rápido, habiendo establecido récords de tiempos más rápidos en el campeonato de rally de Medio Oriente de la FIA 2015. Mansour es claramente muy modesto, como lo demuestra su biografía de Instagram que dice genio. Pero ¿quién necesita humildad cuando tienes una pipa de agua de AK-47? Curiosamente, Mansour dijo una vez en una entrevista que todos sus autos deportivos y otros lujos no es lo que lo hacen feliz. Prefiere islas y playas, y reveló su deseo de comprar una isla, diseñarlo todo en madera y tener un yate Queen Mavia estacionado allí. También afirmó que quería tener su propio aeropuerto personal en la isla y, en sus palabras exactas, vivir una vida normal, bucear, tener bronceados y relajarme. Todo mientras tomaba un avión de ida y vuelta entre la isla privada y Miami. Ahora bien, no estoy seguro de qué parte de este sueño constituye una vida normal como él dice, pero parece que se considera uno de los chicos ricos de Dubái con los pies en la tierra. Supongo que cuando eres así de rico, nadie te dirá que puedes estar un poco delirante. En la siguiente parada del expreso de los chicos ricos, tenemos a Mohamed Beirak Dari, más conocido en línea como Mo Vlogs. Mo es un youtuber de Dubái que sube videos a diario, casi todos sobre casas lujosas y sus autos deportivos, muchos de los cuales afirma que él o sus amigos son dueños. Al igual que su amigo Rashid Belhassa, el lujoso estilo de vida de Mo está financiado en gran parte por su rica familia. Aunque su canal de YouTube con casi 9.6 millones de suscriptores está generando mucho dinero por sí solo, esta abundancia de efectivo ha permitido que Mo se vea en Dubái conduciendo autos deportivos como un Rolls-Royce Ghost, un Ferrari 458 Italia y un Lamborghini Aventador. Ha conocido a varias celebridades gracias al poder de ser rico y tiene autos, incluidos Salman Khan, Rihanna y Silento. Su hermana, Lana Rose, también tiene un canal de YouTube orientado a los autos de manera similar, donde habla sobre tener mucho dinero y las cosas que disfruta comprando con dicho dinero. Como
como su Lamborghini Huracán, que lo ha retocado 3 veces, una en violeta, una vez con estampado con temática de Gucci y más recientemente un estampado de dragón verde vibrante. Por muy bonito que sea, me quedaré con mi querido y viejo confiable. Necesito una mano de pintura, pero básicamente es igual de bueno, ¿no? En una interpretación más literal de niño rico, ahora tenemos este pequeño, que se llama Mash. Nombre completo: Mohammed bin Ahmed Jaber Al-Harbi. Mash es hijo de Ahmed Jaber Al-Harbi, un viejo amigo del príncipe favorito de Dubái, Fatsa. Como puedes imaginar, tener un amigo de la familia sí viene con algunas ventajas. No creo que muchos niños de la edad de Mash hayan conocido a la reina de Inglaterra, por ejemplo, pero con apenas 10 años Mash ya le ha dado la mano. En Instagram puedes encontrar fotos de él acompañando a la mejor amiga de su padre, Fatsa, volando en jets privados, navegando por los mares y observando la vida salvaje de los safaris. En su tiempo de inactividad, Mash pone a prueba sus habilidades con el aerodeslizador, además de dedicar tiempo a las divertidas travesuras que disfrutan la mayoría de los niños de su edad. Pero con la fama del joven ya creciendo y su estilo de vida lleno de actividades costosas y codearse con la realeza, no puedes evitar preguntarte si esta es su vida ahora, ¿cómo será en 10 o 20 años? Para obtener respuestas sobre lo que le depara el futuro al pequeño Mash, podemos mirar al joven playboy Turki bin Abdullah. Como miembro de la Casa de Saud, la familia gobernante de toda Arabia Saudita, Turki resume exactamente lo que significa ser supermillonario en el Medio Oriente. Si Turki es algo por lo que pasar, Mash probablemente tendrá una flota de autos dorados cuando tenga 20 años. Algo por lo que Turki es famoso. La famosa y extravagante colección dorada de Turki incluye Mercedes-Benz G63 AMG, Bentley Flyer Sports, Rolls-Royce Phantom Coupe y Lamborghini Aventador SB, que costó un total estimado de 1.9 millones de dólares. Y eso fue antes de que se instalara la envoltura de oro metálico, que costaba $6.500 por automóvil. Además de todo eso, el generoso fondo familiar de Turki paga regularmente para que su flota dorada sea trasladada a Londres, con un costo de casi $15.000 por vehículo en cada sentido. Pero parece que para Turki todo vale la pena por la cantidad de cabezas que seguramente girarán mientras conduce. Después de todo, nada dice niño rico con demasiado dinero como una flota de vehículos dorados. Con esa cantidad de dinero, dudo que estuviera demasiado molesto por las innumerables multas de estacionamiento que acumuló mientras hacía alarde de sus autos dorados en Londres en 2016. En respuesta al estacionamiento ilegal algo arrogante de Turki, este hilarante londinense modificó a bajo costo su propio Ford Ka para coincidir con las ruedas de Turki cuando las dejaron aparcadas en su calle. ¿Qué auto lo usó mejor? Déjame saber en los comentarios abajo. Pero dicho esto, siento que Turki probablemente también debería conseguir algunas entradas para las veces que ocasionalmente deja que su mascota guepardo tome el volante. Pero como ya probablemente sabes, cuando tienes el nivel de riqueza que tiende a ser la realeza de Oriente Medio, casi todo lo vale. ¿Cómo gastarías miles de millones si fueras uno de los chicos ricos de Dubái? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.